Hola, buenos días, amigos de los miércoles de San Antón. Entramos en nuestro segundo mes del ciclo de conferencias y lo que más me agrada es pensar que esto se va consolidando poco a poco hasta que se quede para aquí, para siempre. El coronavirus nos ha revolucionado a todos la vida y también se la ha revolucionado a San Antón. Toda la actividad que aquí había hasta hace un año pues se ha venido abajo, pero el Padre Ángel no ha querido que San Antón se quedara al margen de la vida y lo que pretende es convertir en la Iglesia en un punto de encuentro, no necesariamente religioso o no exclusivamente religioso, sino simplemente un punto de encuentro, acercar más a la gente, un centro cultural que nos sirva para ver determinados aspectos de la vida. Ya os dije la otra vez que hemos hablado de antropología, de medicinas alternativas, del deporte, de la filosofía de la montaña, la semana pasada. Y hoy, para inaugurar el mes de marzo, lo vamos a hacer con la primera conferencia que va a tratar sobre algo que afecta directamente a las ONG y a mensajeros de la paz. Simplemente es cómo tratar el desarrollo sostenible, la pobreza y el hambre a través de las nuevas tecnologías, con conceptos tan, para mí, que soy un perfecto profano, tan misteriosos pero tan atractivos como los metadatos. Para eso nos hemos dispuesto a traer aquí, y aquí la tenemos, a Carlota Tarazona, que es licenciada, es ingeniera de telecomunicaciones por la UPM de Madrid, ha intervenido en diversos proyectos en Uganda y en Colombia y ahora mismo está especializándose en temas de alta tecnología para el desarrollo sostenible. Poco tengo que añadir, decir que si este tema es propio de los miércoles de San Antón, lo es específicamente para lo que pretende Mensajeros de la Paz y todos aquellos que formamos parte de esta organización. Nada más, Carlota, tienes la palabra, lo que estimes oportuno. Vale, muchas gracias, Federico, por esta presentación tan buena. Y nada, yo voy a hablar del papel de la tecnología en el desarrollo internacional. Entonces, primero quiero empezar con un concepto amplio que todos nos imaginamos que la tecnología, siempre que hablamos de ella, vemos un ordenador, un teléfono móvil o cosas como muy digitales, pero al fin y al cabo la tecnología también son cosas físicas y entonces su definición por la RAE son las teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Entonces, en este sentido, yo, para enfocar mi carrera al contexto del desarrollo social y el desarrollo sostenible, estudié un máster que se llama Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. En ese máster, las tecnologías se trataban desde diferentes líneas. La primera era la habitabilidad básica, en la que se hablaba de construir con materiales cercanos y locales para que el mantenimiento fuera más fácil y no traernos unas determinadas herramientas o unos determinados materiales que no son adaptables al entorno donde se está construyendo y que se pueda hacer un mantenimiento y que eso sea una construcción sostenible. Por otro lado, había una asignatura dedicada a la energía. Entonces, primero quiero comentar el tema de las cocinas. El 38% de la población mundial cocina con el uso tradicional de la biomasa, que es prácticamente la leña. Entonces, las mujeres dedican mucho tiempo a la recogida de leña, que suelen ser principalmente las niñas, que dedican muchas más horas a las tareas domésticas que incluyen la recogida de leña que los niños de su misma edad. Y además, en los países subsaharianos, las zonas más pobres suelen vivir en unas casas con muy pocas ventanas y muy poca ventilación. Entonces, el cocinado con
una pequeña hoguera de madera hace que haya una mala combustión y muchas enfermedades respiratorias. Ese es uno de los problemas que tiene el cocinar con el uso tradicional de la biomasa. Otro problema es la deforestación o la inseguridad que hay en las zonas de recogida de leña, que lleva a que haya muchas situaciones de abusos sexuales y violaciones a las mujeres que están recogiendo esa leña. Entonces, una solución tecnológica para este problema son diferentes tipos de cocinas mejoradas. Entonces, por ejemplo, hay uno que están adaptados en función de la zona del mundo donde se están aplicando, entonces hay basados en biogestores y biogás, hay otras solares, pero luego hay otras que simplemente ponen una salida de humos en una pared de la casa y metiendo los palos por debajo, eso hace que haya una mejor combustión, que la salida de humos se haga al exterior y entonces se puedan evitar ese tipo de problemas. Otro tema es que normalmente las cocinas tradicionales con biomasa, si no están mejoradas, suelen tener un único fuego. Entonces las mujeres tienen que dedicar mucho tiempo al cocinado, porque si solo tienes un fuego, pues todos nos lo podemos imaginar. Tienes que cocer primero el arroz, luego los frijoles, luego la carne, y entonces tardas muchas más horas que si tuvieras varios fuegos. Entonces, en las cocinas mejoradas, esta solución tecnológica también piensan en lo de los fuegos para poder reducir el tiempo y puedan invertir el tiempo en otras cosas y así no haya una brecha de género tan grande. Otro tema tecnológico en el cual se han encontrado soluciones tecnológicas es el tema de la electricidad, porque la energía, las formas de la energía son muy amplias, pero la primaria o que más necesitamos es el tema de la electricidad. Entonces también hay el 13% del mundo que a lo mejor el 13% suena un porcentaje bajo, pero esos son 940 millones de personas, no tienen acceso a electricidad. Entonces hay una serie de tecnologías que la más novedosa y la que más se utiliza, que aparte es una energía renovable, son las placas solares. Entonces, al principio, cuando surgió esta tecnología, las células solares fotovoltaicas, que es la unidad, el cuadrito más pequeño, la unidad más básica en la que se basan, eran muy caras y entonces no se podía universalizar ese acceso y entonces no era tan fácil implementar proyectos de acceso a energía rural en las zonas rurales del África subsahariana, de Asia o de Latinoamérica en base a esto, pero a medida que ha ido evolucionando el mercado, con la globalización, que China ha entrado en la producción en los últimos años, estas placas solares fotovoltaicas han bajado mucho de precio y su coste de acceso es mucho más asequible. Entonces, ha surgido que muchas iniciativas y ONGs se dedican a este tema, que es a la energía solar fotovoltaica y a electrificar las zonas rurales. Entonces hay una serie de kits que venden o proporcionan, en las que también entran los microcréditos o créditos en los que las familias pagan una parte de ese producto para que se sientan dueños y entonces hagan un mejor mantenimiento del mismo, porque si al final todos son donaciones y donaciones, pues imagínate. También había un caso de un libro que yo me leí que llevaba mosquiteras a unas zonas de África que había mucha malaria y entonces de repente pues la gente las utilizaba como redes para pescar, porque si no participan en su compra y en su propiedad, pues la responsabilidad para el mantenimiento no es tan grande. Entonces, por ejemplo, en estos kits hay muchos microcréditos para los mismos. Pero bueno, a nivel tecnológico lo que son es una especie de placas que se conectan se ponen en los tejados de las casas y están conectadas hacia abajo con diferentes entradas que son pues a una lámpara, que simplemente tener luz por la noche, eso mejora muchísimo la inseguridad, el acceso a la educación, porque los niños pueden hacer los deberes y pueden continuar haciendo cosas, no hay esa mala combustión que también no es solo de la cocina, sino también como de las velas. Y también, por ejemplo, la carga de móviles. Los móviles, como hablaremos más tarde, es un dispositivo que se ha hecho esencial en la vida y de todas las personas y a la que están accediendo cada vez más gente de los países en desarrollo, que les proporciona una serie de salidas económicas y poder salir de esa trampa de la pobreza bastante amplias. Entonces, si con un kit de energía solar fotovoltaica pueden acceder a esa carga de móviles, será más sencillo pues salir de esa trampa de la pobreza y poder subir un escalón. Entonces también hay otro tipo de energía solar que se coloca en escuelas y en puntos de carga en los poblados y no se puede acceder en todos los hogares.
Y el último eje el tercer eje del que hablamos en el máster es el tema del agua y el saneamiento. Obviamente la pobreza hídrica es tremenda porque aunque haya acceso a un tipo de agua, pues no puede en muchos casos no es segura, de forma segura, gestionada, genera enfermedades, provoca enfermedades, tiene muchas bacterias. Entonces, por ejemplo, como un dato, hay 2.000 millones de personas que carecen de acceso al agua de manera segura. Entonces eso es bastante dramático y lo mismo en el saneamiento. Por ejemplo, con el COVID nosotros pues se ha descubierto que obviamente el método más efectivo de prevención es el lavado constante de manos o desinfección. Pero si ni siquiera puedes tener acceso al agua potable o a un jabón, no vas a poder prevenir esa enfermedad. Entonces, la propagación y el efecto de la pandemia en los países en desarrollo es mucho más grave. Y otro dato que a mí me ha parecido fuerte es que 2 de cada 5 centros de salud del mundo no tienen acceso a agua, jabón o un desinfectante. Que ahora con esta pandemia todos pensamos qué horror, pero ni siquiera es solo por la pandemia, con cualquier otra enfermedad o una cura simple que tienes que hacer, tiene que haber un previo lavado de manos. Entonces, en ese sentido, también me parece interesante el tema de la huella hídrica. Muchos conocemos el concepto de la huella de carbono, que es cuánto CO2 se está emitiendo por los bienes que consumimos, los servicios que consumimos, cuando vamos en coche a tal sitio, los pantalones, el avión emite muchísimos gases, pero también está la huella hídrica, y es cuánta agua es necesaria para producir un bien o un servicio que estamos consumiendo. Entonces, por ejemplo, para producir un filete de carne de vacuno de 300 gramos se necesitan 4.500 litros de agua, o un litro de leche, 1.000 litros de agua. Entonces, en este sentido, quiero destacar en el tema del desarrollo sostenible, que al final la sostenibilidad consiste en un desarrollo en el que no se agoten los recursos para las futuras generaciones. En el tema del agua todos tenemos que ser conscientes también, no solo de cuando nos duchamos cuánta agua se está consumiendo, sino también de los bienes y servicios, qué agua es necesaria para producirlos. Entonces hay que tener un uso sostenible de todos los recursos. Por último, el tema del saneamiento. Existe la famosa escalera de saneamiento, que son los diferentes peldaños en los cuales se encuentran las instalaciones de saneamiento que se utilizan. Entonces, el más bajo es la defecación al aire libre y el más alto es una letrina con un sello hidráulico y descarga de agua. Entonces, gracias a la tecnología también se ha podido mejorar en ese sentido y hacer saltos, proporcionando diferentes letrinas basadas en diferentes tecnologías, siempre adaptadas al contexto donde se están implantando, que permiten que el saneamiento sea mejor y haya una gran reducción de enfermedades, que reduzca también las muertes por estos motivos. Y en cuanto al agua, la tecnología más importante que se ha desarrollado y que se implanta en las zonas donde no se tiene acceso al agua son los pozos y las bombas de subida del agua, pero también existen otras en las que se puede utilizar la energía solar para potabilizar el agua, calentándola. Hay una serie de filtros, está la recogida de aguas fluviales en determinadas zonas y su limpieza o almacenamiento. Entonces, bueno, lo que quería introducir con esto es que hay muchas tecnologías que no son todas digitales o no están todas basadas en la digitalización, que también se están implementando en el desarrollo, aunque yo me voy a centrar principalmente en la que viene a continuación, porque es donde tengo más experiencia y en donde se encuentran mis estudios. Antes de empezar, quiero destacar que las Naciones Unidas primero hicieron una agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecieron en el año 2000 hasta el año 2015, que eran una serie de objetivos o metas que se tenían que cumplir para el año 2015, pero estaban muy enfocadas a los países del sur y a los países en desarrollo. En cambio, en el año 2015 se volvieron a reunir y una serie de expertos y expertas desarrollaron una nueva agenda que se llama Agenda 2030, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible, en el cual implicaron a todos los países del globo, para que ellos también tuvieran sus propias metas y se considerara que nos estamos agotando los recursos, el cambio climático es inevitable y entonces todos los países y todas las personas deben involucrarse. Obviamente muchos expertos dicen que con el COVID ha habido un atraso y estamos peor de lo que estábamos antes, pero también hay muchas personas, muchas organizaciones que están diciendo que esto nos puede servir para generar un nuevo desarrollo de ahora en adelante
y construir de una manera más sostenible la poscrisis o lo que llaman de la nueva normalidad, etc. Entonces, bueno, voy a beber agua. Voy a hablar de las TICs. Las TICs es el acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Normalmente en el sector se le denominan TIC, para no decir todas esas palabras, pero al fin y al cabo son los medios electrónicos que permiten que todos estemos comunicándonos y manteniéndonos informados. Entonces incluye un dispositivo móvil que no tiene por qué ser de última generación inteligente, sino un teléfono móvil, un teléfono fijo, un ordenador, una radio, cualquier medio electrónico que nos permita comunicarnos los unos con los otros, que es una cosa básica de nuestras vidas. Entonces, en el contexto del desarrollo también hay mucho conflicto o preguntas o contradicciones sobre este tema. Hay mucha gente que dice que las TICs no son necesarias para el desarrollo, pero es cierto que todos sabemos que la información y la comunicación son necesarias para vivir, pero a lo mejor no para sobrevivir. Para sobrevivir es necesario comer, es necesario el agua y son esas necesidades básicas, pero para estar desarrollados como personas nos tenemos que informar y nos tenemos que comunicar, y para poder subir en esa escalera del acceso económico, las TICs son un arma muy poderosa para determinados asuntos. Entonces, las TICs no es solo, o las tecnologías de la información y la comunicación, van a servir como una palanca y un arma para el desarrollo, apoyando en una infinidad de otras áreas, pero también como una tecnología, o sea, como un bien en sí mismo. Entonces, por ejemplo, desde Naciones Unidas hubo un punto hace unos años que lo consideraron un derecho fundamental y un derecho básico, y entonces también ahí están esas contradicciones de si se incluye como un derecho humano o no, porque al final es ese acceso a la información y la comunicación. En ese sentido, hay una brecha digital, o un concepto de brecha digital que es igual parecido a la brecha de género, o el mismo significado de brecha, pero en cuanto a la brecha digital o al acceso a la digitalización, que implica que se pueda tener acceso real. El acceso real no significa que puedas tener un móvil y utilizarlo, o puedas tener un ordenador al que puedas acceder, sino que en tu zona haya esas infraestructuras tecnológicas que te lo permitan, que tú puedas acceder a un precio asequible teniendo en cuenta el contexto en el que vives, y que seas capaz de utilizarla y tengas conciencia o sepas para qué y qué beneficios te puede aportar. Entonces, esa brecha digital es obvia también en las diferencias entre los países en desarrollo y los países desarrollados, pero luego también hay brecha digital de género, hay brecha digital por edad, hay brecha digital por etnias, entonces siempre hay que intentar incidir en la misma. Entonces, bueno, voy a hacer dar un par de breves datos de cómo nos encontramos en este sentido a nivel mundial, porque a mí siempre me gusta basarme en datos, porque también es a lo que me dedico, para tener esa noción de ver qué porcentajes y cuánta población está contada y tiene acceso a determinadas cosas. Entonces, el 93%, o sea, prácticamente toda la población, vive en zonas en las que hay cobertura. O sea, las que se conecta a la red para llamar, se puede conectar a Internet, pero solo el 53%, o sea, un poquito más de la mitad, utiliza actualmente el Internet y tiene acceso a él. Entonces, bueno, en este sentido, y antes de hablar de los datos que hablaré más tarde, es importante que se cuente, que todas las personas estén representadas en las estadísticas, que todas las personas estén representadas en las bases de datos, porque cuando no estás representado en una base de datos o en una estadística, no se te tiene en cuenta, y entonces no puedes acceder a esos servicios o a esos bienes y no estás representado. Entonces, es necesario que se tenga en cuenta, y además el lema que las Naciones Unidas ha puesto para esta Agenda 2030, que de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es no dejar a nadie atrás, o en inglés como que todo el mundo cuente. Entonces es necesario que estén en todas esas bases de datos, y por eso también es necesario, cuando se habla de determinados problemas, basarse en los datos y decir, vale, ¿cuánto porcentaje? También eso lo hemos aprendido mucho con la pandemia. ¿Cuánto porcentaje sobre el total? No me digas un número cerrado, sino divídemelo por el total, porque eso es lo que representa de verdad. Entonces, bueno,
Ahora lo que quiero contar es ejemplos de cómo estas tecnologías de la información y la comunicación o las tecnologías digitales sirven como arma para el tema del desarrollo. Entonces, bueno, primero quiero hablar del apoyo a las actividades económicas. Hay una iniciativa una iniciativa española que se llama FrogTech, que lo que han hecho es una aplicación de móvil que se la proporcionan a los tenderos, principalmente ahora están enfocados en Latinoamérica. Entonces siempre hay pues las típicas tiendas de barrio pequeñitas que obviamente no tienen acceso a los sistemas informáticos súper desarrollados que tienen las grandes superficies. Estoy muy cerca. Sí. Que tienen las grandes superficies, sino que no pueden, entonces no pueden llevar un conteo de sus productos, de cuánto han vendido, de los precios, si algo les desaparece. Entonces han inventado esta aplicación que es de muy sencillo uso, que se pone en los teléfonos inteligentes y entonces tú puedes escanear los precios y así estos tenderos llevan un recuento. Por otro lado, también las redes sociales o las tecnologías sirven para que agricultores de determinadas zonas o productores locales se junten y de forma colaborativa y coordinándose puedan pues hablar de la demanda, de la oferta local, de los precios. Así, si por ejemplo yo vi en Colombia un caso en el que había varios, o sea, por una zona, un departamento, lo que en España se conocería como comunidad provincia, había diferentes mercados locales de frutas y verduras. Entonces, si están todos conectados y en todos se sabe el precio al que se están vendiendo los tomates en otro mercado, por ejemplo, pues no hay uno que puede coger y subir el precio y entonces todos los demás pierden. Entonces, este tipo de tecnologías también sirve para eso. En el caso de la India había un grupo de Facebook en el cual había una serie de agricultores locales que se coordinaban para el tema de la demanda y la oferta local. Por otro lado, también en el tema del apoyo económico, en los últimos años ha surgido, teniendo en cuenta que muchísima gente tenía acceso, prácticamente la totalidad, a un móvil, pero un móvil tradicional, no tenía por qué ser un móvil inteligente, sino el móvil que llama y manda SMS. Entonces se desarrolló la tecnología del mobile money o dinero móvil, que se llevaba en el móvil, que ha permitido, y que está súper extendida sobre todo en el África subsahariana y en Latinoamérica, que ha permitido que haya mucha gente que no tenía acceso al banco tradicional poder tener un pequeño ahorro, porque claro, tú tienes tu móvil y vas a un puesto, que hay miles en las calles, y vas a un puesto y dices, quiero que me metas asociado a mi número de teléfono, por ejemplo, cuando yo estaba en Uganda, 50.000 shillings, que son como más o menos 12 euros. Entonces tú lo tienes asociado a tu número de teléfono y ya está como en una cuenta, y eso lo puedes utilizar para pagar el teléfono, para pagar a alguien que te ha hecho un servicio o que te está vendiendo algo, para tener un pequeño ahorro. Entonces eso ha hecho que se avance mucho en el tema económico en ese sentido. Y además, también en los últimos años, que no me voy a meter ahí porque es más del tema financiero, como principalmente en los países en desarrollo las personas no podían acceder a la banca tradicional porque, claro, si tú trabajas de manera informal, no tienes una nómina, no tienes unos ahorros grandes, pues tú vas a un banco normal y no te abren una cuenta. Entonces, si no te abren una cuenta, nunca vas a poder acceder a un préstamo, nunca vas a poder acceder a un crédito y no vas a poder salir en ese sentido de la trampa de la pobreza. Entonces, con las microfinanzas, que es una teoría que surgió, me parece que a finales de los años 90, surgió esa microfinanciación en las cuales ya no era necesario ir a un banco tradicional, sino que podías ir a entidades financieras de microfinanzas y poder tener pequeños ahorros o pequeños créditos. Entonces, bueno, por otro lado, hay muchas soluciones en el tema de la educación. Hay un boom mundial en el tema de la educación digital y del acceso a, pues bueno, lo hay en todos los países, en los desarrollados y en los en desarrollo, del acceso a tener una tablet o un ordenador portátil. Entonces, cuando empezó ese boom, pues hubo muchísimas organizaciones que se dedicaban a mandar tecnología, y entonces mandaban, pues una, por ejemplo, era del MIT, que es una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, que dijo que hizo una iniciativa que se llamaba un ordenador por niño, y entonces era a mandar ordenadores. O luego hay otra, por ejemplo, que son unas cajas bastante herméticas, con bastante seguridad, que lo que llevan es un montón de tablets, y entonces las van llevando por escuelas en el África subsahariana, y entonces tienen esas tablets para que los niños en las escuelas puedan acceder
Pero claro, también hay un lado oscuro y es que, claro, pues los profesores, si no están formados, si no están preparados, puede haber temas de mantenimiento. Si hay un fallo de energía y los ordenadores se caen, pues obviamente eso pasa en todos lados y allí más porque la energía es más inestable, pues luego hay que recuperarlos. Si no hay una formación, si no hay un estudio del contexto al que se están llevando en unas determinadas tecnologías, pues al fin y al cabo no van a tener un efecto positivo y se pierde muchísima inversión. Entonces, como que hay historias de éxito y historias de no éxito, entonces tampoco se puede tecnificar todo el mundo. Por ejemplo, a mí hubo una que también me gustó mucho, que vi cuando hicimos el máster, que era unos camiones que llevaban bastante seguridad, que llevaban insertado una tablet muy grande, táctil, entonces se iban moviendo por zonas rurales y tenían diferentes aplicaciones, todas súper intuitivas, táctiles, pues para niños, para adultos, y entonces como que se vio el reflejo de eso, pero son iniciativas que se van pensando. Por otro lado, el tema de las redes sociales y el tema del acceso a la educación digital, o que todos los niños y niñas tengan un teléfono, tengan un tal, pues los mete muy en sí mismos, hay problemas de acoso online, etcétera, etcétera. Y el tema y en cuanto a las redes sociales, es muy amplio todos los beneficios, pero también hay muchísimos discursos de odio, hay muchísimos bulos, hay noticias falsas, que también es otro tema súper amplio. Pero, por ejemplo, en un contexto de desarrollo, la trata de mujeres y niñas no es algo que haya aparecido por las redes sociales, pero claro, estas tramas también se aprovechan de su uso. Entonces, ha subido mucho el índice en el que las tramas de trata ponen anuncios de te pagamos el viaje con un trabajo en este país, entonces vas a tener una vida mucho mejor, y entonces hay niñas y mujeres jóvenes que, claro, para poder tener unas mejores oportunidades, pues se suben en ese carro y al final llegan a un país en el cual se encuentran que están siendo explotadas sexualmente. Entonces, por ejemplo, en Uganda, cuando estuve viviendo, que participamos mucho en temas de emprendedores, porque luego mencionaré la organización, pero participamos mucho en temas de emprendedores y conocimos muchos emprendedores locales con iniciativas tecnológicas. Entonces, había una organización que lo que hacía era intentar desmontar estos mitos y estas ofertas falsas que les publicaban para que no se metieran en esa trampa de la trata. Entonces, bueno, por otro lado, hay una iniciativa global que se llama Frontline SMS, que lo que se dedica es que tiene un software o un programa informático que cualquier organización puede acceder a él porque es libre o abierto. Entonces, tú lo que haces es que con eso puedes enviar mensajes de texto, encuestas por mensaje de texto, entonces se puede hacer levantamiento de información, también hay call centers de bajo coste. Entonces, todo este tipo de tecnologías están bastante extendidas en determinadas ONGs y pueden apoyar unos proyectos u otros. O sea, el tema de los SMS te puede apoyar en la agricultura, pero te puede apoyar en la salud. Entonces, por ejemplo, en la salud hay en Perú, cuando yo, por ejemplo, me metí en este mundo o quise dedicarme a esto profesionalmente, cuando estaba estudiando la carrera, había una optativa que se llamaba Ingeniería de Telecomunicaciones para la Cooperación al Desarrollo. Entonces, bueno, a mí allí me picó el gusanillo y ya como que decidí que quería esto. Entonces vimos un proyecto, hicimos un diseño de un proyecto de una iniciativa que había en Perú que se llamaba Guagua Red. Guagua en quechua significa bebé, que lo que quería era, utilizando la tecnología, apoyar la salud materno-infantil. Entonces, con el simple hecho de tener una historia clínica electrónica de las mujeres embarazadas de una zona rural, porque claro, allí hay centros de salud en las zonas más urbanas, pero en las zonas rurales hay puestos de salud que tienen muy poca tecnología o muy poca infraestructura. Entonces, cuando tú tienes una historia clínica electrónica, si las mujeres se mueven por esa zona rural o emigran, pues las tienen en cuenta o pueden acceder a su historia en cualquier parte. Y simplemente al tener asociado su número de teléfono, tú les puedes enviar, porque se ha visto en estudios
estudios que si no se toman unas determinadas vitaminas o no están teniendo determinado cuidado con la alimentación, pues eso puede bajar o no van a las citas, pues existe mucho riesgo de muerte materna y muerte neonatal. Entonces, con unos SMS que se les enviaba de recordatorio de citas, mensajes motivacionales, tómate tus medicinas, etcétera, etcétera, y con una tecnología que también si no estaban alfabetizadas y no podían leer, se les ponía por voz, pues pulsa uno si no lo puedes leer, y entonces se lo decían por voz. Eso hizo que en la zona en la que se implantó ese proyecto la salud materno-infantil y materno-neonatal mejorara mucho. También hay una iniciativa española que se llama Enlace Hispanoamericano de Salud, que lo que hace es intentar implantar esa telemedicina en contextos de desarrollo de Latinoamérica. Entonces, pues tienen telemicroscopia, teleestetoscopia, para que formadores no tengan que estar moviéndose por toda la región, sino que van con un teleestetoscopio, una telemicroscopia, y entonces hace las pruebas. O un kit de ecografía. Entonces, obviamente todos esos puestos de salud es muy difícil que tengan ecógrafos, igual que aquí tampoco lo tienen los centros de salud, pero si tú tienes uno móvil que se va moviendo, puedes hacer esas ecografías y mejorar la salud materno-infantil. En cuanto a la seguridad o a las herramientas de participación ciudadana y a la acción humanitaria, la tecnología en la acción humanitaria, es importante que cuando hay una catástrofe natural o de repente un problema humanitario como la crisis de refugiados en Grecia, es necesario que todas las ONGs que están actuando, todas las organizaciones humanitarias que están actuando, estén conectadas y puedan tener esas comunicaciones para que su intervención sea más efectiva y tenga un mayor impacto. Entonces, hay empresas, y una empresa, Ericsson Response, que se dedica a que cuando hay una catástrofe o una situación humanitaria de emergencia, va y despliega unas redes de telecomunicaciones que permiten a todas las ONGs que están interviniendo estar conectadas y que su impacto sea mayor. Luego, por otro lado, también se utilizan las redes sociales para temas de ciudadanía, o sea, de gobierno ciudadano, de gobierno abierto, de que tú puedas votar el programa electoral, etcétera, etcétera. Y luego, en el caso de la seguridad, yo estuve viviendo en Popayán, que es una ciudad de Colombia, participando en un proyecto que lo que hacía era apoyar emprendedores locales. Colombia es un país con unas tasas de inseguridad bastante altas, que bueno, ahora han mejorado bastante, pero entonces lo que hicieron es inventaron unos emprendedores locales una aplicación que cuando tú estás por la calle y te ocurre algo o ves que están robando a alguien o que está pasando algo, tú en vez de tener que llamar a la policía, esperar a que te cojan, estar dando los datos, decir esta es la dirección, este es mi número, este es mi DNI, lo que haces es que directamente le das a un botón, y desarrollaron esa tecnología con una participación de la alcaldía y la policía local. Y entonces le das a un botón y eso te geolocaliza automáticamente y le envía tu ubicación a la policía para que pueda llegar lo más pronto posible. Y por otro lado, lo que hicieron también es que, como es una ciudad pequeña, relativamente, en determinados barrios con negocios locales pusieron alarmas físicas que sonaban. Entonces, si tú le dabas porque te estaba pasando algo, sonaba, y entonces la ciudadanía y tu entorno local podía acercarse y apoyarte. Entonces fue un proyecto muy bonito que resultó muy bien, y además todos esos datos se almacenaban y se hacían una serie de visualizaciones y se utilizaban para poder tomar decisiones por parte, pues, de la alcaldía o de la policía, para poder tomar mejores decisiones basadas en datos, teniendo en cuenta dónde había sucedido un problema u otro. En cuanto a la radio en las zonas en desarrollo es el primer medio de comunicación, y está muy extendido también el uso de la radio comunitaria o colaborativa. Entonces ahora quiero hablar de dos iniciativas concretas. Una se llama Radios Rurales Internacionales, que está enfocada a la seguridad alimentaria y la agricultura. Entonces tienen programas concretos en los que dan consejos y recomendaciones para los agricultores de determinadas zonas, y también tiene un cruce aquí con el tema de los SMS, en los cuales durante el directo pues tú estás hablando de pues la cosecha de la yuca en una zona, cuáles son los problemas, no sé qué. Entonces, si quieres participar, haz una llamada perdida a este número de teléfono. No tiene ningún coste para ti y ellos te devuelven automáticamente, si has hecho esa llamada perdida,
enseguida una encuesta. Entonces tú dices, pues si pasa no sé qué, pulsa el 1, si pasa no sé cuántos, pulsa el 2. Entonces esos datos se reciben en tiempo real y se comentan. Entonces de alguna manera, en los casos en los que no se puede hacer esa radio colaborativa, en los que la gente va y da su opinión y cuenta cuáles han sido sus problemas, pues en esos casos se está recabando información y también se sienten como partícipes de esa conversación. Por último, y así lo hilo con el siguiente tema, que es el de los datos, yo estuve viviendo en Uganda trabajando con una organización con una agencia que pertenece a Naciones Unidas, que se llama Global Pulse, que lo que hace es utilizar las tecnologías de los datos, la inteligencia artificial y el Big Data, ese concepto que se escucha, que al final lo único que quiere decir es que nosotros en nuestra vida diaria, cada vez que hacemos una transacción monetaria, cada vez que llamamos por teléfono, cada vez que nos metemos en una página web, que damos un like, que vamos al supermercado, todo eso está generando datos. Eso es el Big Data, la manera en la que esos datos se recogen, se procesan y se intenta sacar conclusiones de los mismos. Entonces, esta iniciativa de Naciones Unidas está enfocada a utilizar esas tecnologías, pero para el desarrollo y el bien social. Entonces, el proyecto estrella de Kampala, de su laboratorio de Kampala, es uno que está relacionado con la radio. Uganda es un país en el que se hablan más de 30 lenguas por todo el país, entonces, y en el cual la radio es el primer medio de comunicación, y en las zonas rurales se hace mucho eso de ir a la radio de tu zona a contar los problemas. Entonces, lo que han desarrollado es una tecnología con el reconocimiento del habla y traducciones que traduce de la voz al texto y luego se traduce todo al inglés. Entonces eso se está monitorizando y se está viendo desde las diferentes agencias de la ONU que están en la zona. Entonces pues está la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos. Entonces cuando hay alguna alarma sobre algún tema se les contacta. Entonces por ejemplo en UN Women, la ONU Mujeres, ha podido ver en qué zonas está habiendo más violencia de género porque hay gente que lo habla en la radio. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, hubo un tema en el que una radio del norte del país empezó a hablar de que había unos síntomas de una enfermedad, esto mucho antes del COVID, y entonces como que saltaron las alarmas y a la semana o a los 10 días saltaron las alarmas por el método tradicional y había una infección de cólera por la zona. Entonces esto puede permitir que haya detecciones tempranas de determinados temas. Entonces, pasando al tema de los datos, bueno, es un tema también muy jugoso o incendiario, que a mí me gusta mucho esa palabra, y es que todos hablamos de si está bien o está mal, tal. En mi opinión personal, nos están monitorizando y nos están viendo diariamente, escuchando, etcétera, etcétera, pero lo que hacen principalmente es vendernos más cosas. O sea, nos generan necesidades de consumo que ni siquiera teníamos. Entonces, de repente, te están intentando vender una cosa que tú no quieres y al final la acabas comprando. Google, Facebook, todas las grandes tecnológicas saben todo sobre nosotros. Entonces, mi opinión es por qué ellos sí y por qué en el sector del desarrollo no se puede hacer uso de todas estas tecnologías tan importantes y se puede aprovechar y se pueden utilizar todos estos datos. Por ejemplo, en la salud, ahora está el tema del pasaporte de la pandemia o de vacunación, entonces es como un código que vamos a llevar en nuestros teléfonos que tienen todos nuestros datos de salud. Pero claro, si todos los datos de salud fueran abiertos y todo el mundo tuviera acceso a ellos, no digo individualizados, o sea, no se puede asociar que Carlota Tarazona tiene una enfermedad, ha hecho esto, sino yo sería un número X, todos seríamos un número, porque eso se anonimiza y se encripta, pero si todos esos datos los científicos tienen acceso a ellos, pues a lo mejor se podría encontrar más fácilmente la cura de determinado cáncer o de determinada información. Si yo estoy en tal punto y tienen acceso a en tal parte del mundo y tienen acceso a mis datos médicos, pues también me podrán curar más rápido. Entonces, en este sentido, y por ejemplo los algoritmos de inteligencia artificial, que es
esa otra palabra o ese otro concepto, que al final son algoritmos matemáticos, como su propio nombre indica, que lo que hacen es que tienen una gran cantidad de datos de entrada y ellos predicen o calculan la salida en base y toman decisiones en base a la salida y con una inteligencia que se puede aproximar a la humana. Si tienen muchos más datos de entrada, por ejemplo los aplicados a la salud, el procesamiento de imágenes de radiografías de cáncer, si tienen muchos más datos de entrada va a ser más fácil encontrar una solución. Entonces, desde aquí me pongo activista y quiero decir que sería bueno que todos estuviéramos pensando que queremos compartir nuestros datos para todos, para un bien social, para un bien común y que encuentren soluciones para todos. Entonces, en el contexto de del desarrollo, la pionera y la que está como líder es esta Organización de Naciones Unidas, porque también al pertenecer a Naciones Unidas tiene acceso a determinados actores que una organización pequeña no puede tener, pero si los datos fueran totalmente abiertos, todo el mundo podría tener. Entonces, bueno, han, por ejemplo, hecho estimaciones de cómo se mueve la población refugiada en Turquía. Entonces, con eso saben a qué zonas pueden destinar las ayudas, por ejemplo, a ACNUR. Entonces, también hubo un terremoto en México y en colaboración con una entidad bancaria de referencia se vio que en las zonas donde después del terremoto la gente hacía más retirados de efectivo era donde había habido más problemas, entonces se pudo mandar y es siempre como para llegar un paso por delante. Entonces, podría hablar mucho tiempo de esto, también podría hablar de otra tecnología que se llama blockchain o cadena de bloques, que también está a la vanguardia, que lo que se puede conectar de alguna manera con esta. Y entonces lo que hace es que todos tenemos acceso a todos los datos. Entonces, si yo quiero cambiar, imagínate, yo hago una transacción monetaria, tú vas a tener acceso a que yo he hecho esa transacción monetaria y todos los que participan en la cadena de bloques. Entonces, no se puede hacer un cambio, no se podría, por ejemplo, en el tema financiero, cambiar las cuentas. O sea, es como un libro de cuentas, pero que no se puede modificar. Entonces, en cuanto a los datos, es una tecnología también muy poderosa que todavía está en un estado no tan maduro para implementarla, pero que puede que en el futuro se pueda utilizar para que al tener todos la información, todos somos dueños y no hay uno muy poderoso. Entonces, por último, quiero decir que todas las tecnologías de las que he hablado, y principalmente las digitales, se pueden aplicar como proyecto en sí mismo, como parte del proyecto para mejorar el impacto en la acción propia concreta de la ONG, pero también se pueden meter o insertar en la propia organización de manera interna. Entonces, yo participo en un máster que hay de gestión directiva de ONGs que lo que hace, y tiene una asignatura que se llama transformación digital. Entonces, es dar esas herramientas a las ONGs para poder amplificar el impacto. Por ejemplo, hay campañas de comunicación, el uso de redes sociales, de web, tener mayores donantes, el software libre, pues no tienes que pagar a la empresa tecnológica Patapam una pasta, porque hay un montón de software libre y software abierto que todos tenemos acceso, que se puede implementar en nuestra organización. Se puede conseguir un trabajo colaborativo simplemente utilizando documentos compartidos de Drive. Entonces, desde la perspectiva interna de las propias ONGs, que también podría estar mucho rato hablando de esto, es muy interesante las cosas que se pueden conseguir y cómo se puede amplificar el impacto. Por último, quiero recomendar un libro y 2 blogs de internet. Hay un libro que se llama Factfulness, o 10 razones por las que estamos mejor de lo que creemos, basadas en datos. Entonces, lo que nos hace ver es tener una perspectiva más optimista teniendo en cuenta esas estadísticas de todo el mundo. Y lo recomiendo muy encarecidamente porque te hace ver el mundo, te hace tener una perspectiva global de pues, cómo se vive en tal país. Y entonces han hecho un proyecto que van haciendo fotos de las cocinas en Colombia, las cocinas en Uganda, las cocinas en España. Entonces, tú estás viendo también, en función del nivel de adquisición económica, cómo se puede vivir. Y luego 2 blogs del país. Hay uno que se llama Planeta Futuro, que está enfocado principalmente al desarrollo, en el cual se habla mucho de estos asuntos de las tecnologías, de cómo mejorar el desarrollo, y lo recomiendo leer porque es muy interesante. Y otro que se llama África no es un país, porque África es un continente, siempre decimos África, yo también, todos, pero son 52 países con lenguas y culturas diferentes y es importante tenerlos en cuenta. Y muchas gracias.
Muchas gracias a Carlota. Ha habido una cosa que me ha impresionado. Has hablado de las brechas, bien por sexo, por etnias. No has comentado algo que creo que es esencial a la hora de las brechas, que son los sistemas políticos, ¿cómo influyen? Por ejemplo, el acceso a un Internet libre en China es literalmente distinto, me imagino, que el que pueda haber en España o en Estados Unidos. Vale, sí, desde luego. O sea, yo sé sobre todo el caso de los países de África subsahariana, que no son todos, pero hay una gran mayoría. Y, por ejemplo, en Uganda no está tan capado como en China, que hay una intranet propia en la cual tú no puedes acceder a determinadas herramientas pues, de las redes sociales, porque es un arma política y los gobiernos dictatoriales lo que quieren es callarlas, pero eso es en el caso de China. Pero, por ejemplo, en el caso de los países subsaharianos, lo que hacen es que hay un impuesto a las redes sociales. Entonces tú pagas por un lado tu número de SIM y tu tarjeta, tu tarifa de voz, de datos, y por otro lado tienes que pagar el impuesto diario para poder utilizar esas aplicaciones. Entonces, ese impuesto es más caro a veces que la propia tarifa. Entonces, obviamente, la media de la población ugandesa no puede acceder, o en otros países. Entonces, no puede expresarse libremente, no puede acceder a esa información o a ese conocimiento. Entonces, es fuerte. También hay en este tipo de países, y yo creo que eso se tiene que hablar, y por eso también Naciones Unidas se mojó en el tema del derecho básico, que sea Internet un derecho básico, porque es ese acceso a la información, no es el Internet en sí mismo, es las oportunidades que te abre ese Internet. Y también en muchos países cierran y abren Internet a su antojo. Entonces, claro, es un tema importante, pero claro, ahí es el tema de la libertad de expresión y es cómo se pueda manejar desde las comunidades internacionales y sí. En alguna medida, la democracia es un valor a añadir al desarrollo y las dictaduras un valor a restar, claro. Sí, totalmente. Y claro, luego hay democracias y el nivel de democracia no es siempre pleno y a lo mejor es una democracia, pero si no te permite ese acceso a Internet, pues no es tan democracia. La misa de 12 nos aprieta. Una última pregunta. En el sistema de la Big Data, en realidad lo que tratamos de encontrar son patrones de comportamiento, tendencias y lo que es más importante, la prevención de enfermedades, la prevención del hambre, la prevención de búsqueda de agua, de purificación de aguas, etcétera, etcétera. La prevención, en definitiva. Claro, o sea, son tecnologías que pueden adelantarse porque se basan en datos, entonces pueden tomar esas decisiones o sacar conclusiones mucho más rápidas que lo que puede hacer una mente humana, porque una mente humana no puede leer miles y miles y miles de filas, por ejemplo, de un Excel o de una tabla, sino que una inteligencia artificial lo lee mucho más rápido y toma ese tipo de decisiones. Entonces, claro, los patrones de comportamiento en el mundo capitalista en el que vivimos lo que hacen es buscar cuáles son tus necesidades, qué creen que vas a comprar e intentar estar ahí al día para venderte, pero en el tema del desarrollo sostenible, pues lo que tú has dicho, se puede ver cómo se están los flujos de personas, por ejemplo, rápidamente, cuando nosotros estamos aquí, estamos conectándonos a una antena que sea la más cercana, y cuando nos vayamos de aquí y vayamos moviéndonos, nuestro teléfono se va a ir conectando a otro tipo de antenas, y eso no es solo los inteligentes, son cualquier teléfono. Entonces con eso tú puedes ver cómo se está moviendo la gente y de forma anonimizada, y entonces en el caso de una ciudad puedes mejorar la movilidad, pero en el caso de lo de los refugiados puedes saber a dónde destinar la ayuda, mejorar, incidir en el tema del hambre, incidir en el tema de la pobreza, etcétera, etcétera. Carlota nos ha dicho que el mundo es mejor, innegablemente mejor. Yo añado una cosa, con gente como Carlota tiene que ser esto mejor, no solamente por los datos con los que nos ha ilustrado, sino además por su, iba a decir insultante juventud, no, digamos que su juventud. En efecto, si depositamos el mundo, si creemos que el mundo puede estar en manos de una tecnología bien intencionada y eficaz, el mundo será mucho mejor. Nada más, dar las gracias a Carlota por su conferencia excepcional y os esperamos el próximo miércoles a las 11 en punto desde San Antón, los miércoles de San Antón. Muchas gracias.